Estimados alumnos, estoy muy emocionado de que podamos iniciar este primer módulo de nuestras clases de filosofía en nuestro colegio Domingo Sabio. El día de hoy les haré la introducción a los temas que estaremos viendo. Primero veremos una introducción, luego veremos los antecedentes de la filosofía antigua. Posteriormente veremos un poco sobre la política, luego la geografía para ir entendiendo el contexto en el cual se desarrolló la filosofía antigua, luego su cultura, para entrar más en profundidad a cómo vivían ellos, y luego a la religión, que eran esos antecedentes que venían desde antes con respecto a los mitos, etc., para terminar en lo que los primeros filósofos terminaron pensando sobre un ser supremo, ¿no? Luego pasaríamos a un pensamiento filosófico, luego a una actividad muy dinámica, ¿verdad? Tendríamos un jueguito para ir retroalimentando todo lo que hemos visto en la clase y terminaríamos con una conclusión. Mi nombre es el profesor Rodrigo Orellana y este día nos estarán también acompañando el profesor Aldo Vega, Jimmy Grandes y Carlos López. Vamos a iniciar nuestra presentación tratando de definir lo que es filosofía. Es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la crítica, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. Los problemas de estudio de la filosofía se dan en torno al conocimiento, la existencia, el lenguaje, el ser, la vida, el arte, la verdad, la razón, la teología y la mente. Por cada uno de estos problemas existe una rama específica que los aborda. Para hablar ahora desde un sentido etimológico, filosofía del griego es amor a la sabiduría. Así como filos es amante, también es amor, el filósofo es el amante de la sabiduría. En cuanto a algunos antecedentes, datos históricos sobre la antigua Grecia, que es también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea. Su centro se hallaba la antigua ciudad-estado de Atenas. Ahora vamos a ver algunos datos sobre la división de la Grecia antigua, y entre ellos podemos encontrar que existe la época arcaica del año 750 al año 500 a.C., caracterizada por sus esculturas dotadas de la sonrisa arcaica típica y se extiende desde el fin de la Edad Oscura hasta la derrota del último tirano de Atenas. La siguiente época es el periodo clásico, estamos hablando del año 500 al año 323 a.C., en el que la cultura griega florece y alcanza sus formas ideales, con la construcción de sus grandes templos, de redacción de sus grandes obras literarias. Ahora nos encontramos con el tercer periodo, el periodo helenístico. Estamos hablando del año 323 al año 146 a.C., en el que la cultura griega se expande por el Mediterráneo, África y Asia, de la mano de Alejandro Magno. La filosofía griega o filosofía clásica abarca de este periodo, de la antigua Grecia, del año 400 a.C. al año 30 a.C. Algunas características del periodo podemos mencionar que la filosofía griega se origina en el periodo clásico de la antigua civilización griega. Es el primer periodo, es denominado periodo cosmológico o presocrático y se caracterizó por ser el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. Esto significaba usar la razón, el pensamiento, el conocimiento y los sentidos. Durante un segundo periodo, la filosofía griega se centra en los problemas del hombre, donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. El debate filosófico se caracteriza. Este periodo consiste en la relatividad o la universalidad de conceptos como el bien y el mal. Vamos a encontrar también que dentro de la filosofía encontramos ramas que se van desprendiendo de ella, como la metafísica, que estudia el ser, la realidad, la existencia. La lógica estudia la razón. Propiamente la ética estudia los problemas morales. En cuanto a la estética, estudia la belleza y el arte. También encontramos la filosofía política, que estudia las relaciones humanas en sociedad.
Encontramos también la filosofía del lenguaje, que estudia el lenguaje como fenómeno. Encontramos la epistemología, que estudia el conocimiento para la ciencia. La nociología estudia el conocimiento en general. Y también encontramos la filosofía del derecho, que estudia las leyes y la justicia. Y por último, también encontramos filosofía de la animalidad. Esta estudia los animales y las formas no violentas de relacionarnos con ellos. En cuanto a su sentido de la política, podemos visualizar que en sus ciudades se practicó la esclavitud. A pesar de ser los inventores de la democracia y de que el nacimiento en familias de abolengo no representaba realmente ningún beneficio particular en la polis, los esclavos solían ser cautivos, vencidos durante la guerra o ciudadanos que infringían las leyes y eran apresados. A diferencia de otros sistemas esclavistas, los esclavos no eran tratados de manera infrahumana, sino que formaban un estamento inferior en la sociedad griega. Estaban al servicio de sus amos, pero obtenían un pago por su trabajo y pudiendo formar una familia en relativa libertad. También eran frecuentes los esclavos del Estado, convertidos en servidores públicos o en ciudadanos de templos. Los esclavos liberados por sus amos no se convertían en ciudadanos, sino que formaban, junto a los extranjeros, parte de los metecos, que eran residentes libres sin derecho a participación política. En este momento vamos a desarrollar la estructura y localización de la geografía de la filosofía antigua, 3 periodos, periodo presocrático, periodo clásico y periodo helenístico. Para concretizar la distribución geográfica de la filosofía antigua, podemos ver en el mapa que los primeros filósofos presocráticos, tales Anaximandro, Anaxímenes, nacieron y desarrollaron su actividad en Mileto, una colonia de la llamada Jonia, costa de la actual Turquía. Heráclito nació en Éfeso y Anaxágoras en Clazomenas, todas ellas colonias fundadas por griegos de la etnia jonia. También fuera de Atenas, en la región de Agdea, encontramos la figura de Demócrito, el último de los presocráticos, aunque Pitágoras nace en Samos, desarrolla su actividad en Crotonia, ciudad situada en la otra zona colonial griega, la llamada Magna Grecia. Parménides y su discípulo Zenón en Elea informan la llamada escuela del pensamiento Eliatas. Empédocles, pluralista, también nace en esta misma zona, en Agrigento. Así pues, la filosofía presocrática se articula en 2 zonas geográficas distintas, en 2 zonas coloniales griegas, la Jonia y la Magna Grecia. Atenas es el núcleo de la filosofía clásica. Un sofista conocido llamado Protágoras nace en Abdera, arraigado y por la fama y la pujanza de Atenas, desarrolla aquí una parte importante de su actividad, lo mismo que Georgias, nacido en Leontinos y que viaja a Atenas para dedicarse a enseñar la filosofía. Sócrates y Platón nacieron en Atenas y ahí desarrollaron todo su pensamiento. Aristóteles nace en Estagira, se forma también en Atenas y funda su escuela de pensamiento, el Liceo. Durante el periodo helenístico, el centro cultural se traslada a Alejandría y así con toda su biblioteca. Los antecedentes culturales del origen de la filosofía se encuentran en la antigua Grecia y otras civilizaciones que influyeron en su desarrollo. Aquí una descripción de algunos de los antecedentes más relevantes. Uno de ellos es la mitología griega, que ha desempeñado un papel importante en la cultura griega antigua. Los mitos proporcionaban explicaciones míticas para los fenómenos naturales, las cuestiones morales y los aspectos fundamentales de la vida. Los dioses y héroes de la mitología griega eran parte integral de la vida cotidiana, pero no se basaban en la razón o en la evidencia empírica. Otro son las cosmogonías y teogonías, que eran relatos sobre el origen del universo, mientras que las teogonías eran relatos sobre los dioses y su genealogía. Estos relatos a menudo involucraban elementos divinos y míticos, y proporcionaban explicaciones simbólicas sobre la naturaleza y la realidad. Los pensadores presocráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito,
Fueron los primeros pensadores que buscaron explicaciones racionales y naturales para los fenómenos en lugar de depender de explicaciones mitológicas o divinas. Contribuyeron a la transición desde una comprensión mítica del mundo hacia una más fundamentada en la razón y en la observación. El contacto con otras culturas en la antigua Grecia tenía contactos con civilizaciones como la egipcia o la mesopotámica, lo que permitió el intercambio de ideas y conocimientos. Esto influyó en el pensamiento filosófico griego al exponerlo a perspectivas y a conceptos de otras culturas. Proporcionó cambios políticos y sociales en la estructura política y social de esta antigua Grecia, como la transición de la aristocracia a la democracia en algunas ciudades-estado, donde fomentaron la necesidad de un pensamiento más crítico y reflexivo sobre el gobierno y la sociedad. Estos antecedentes culturales proporcionan el contexto en el que la filosofía pudo surgir como una disciplina intelectual independiente que se centraba en la búsqueda de explicaciones racionales y sistemáticas para las cuestiones fundamentales de la existencia, la naturaleza y el conocimiento. Muy bien, y pues a mí me toca hablar de una parte muy interesante dentro de la filosofía antigua, y es los aspectos religiosos. Los antecedentes religiosos en el origen de la filosofía se refieren a la influencia que tuvieron las creencias y los mitos de las culturas orientales y griegas en el surgimiento del pensamiento racional. Algunos autores sostienen que los primeros filósofos griegos se inspiraron en las tradiciones religiosas de Egipto, de Babilonia y de Persia, y que luego adoptaron sus conocimientos a su propia cultura. Sin embargo, otros autores defienden que la filosofía fue una creación original de los griegos, que lograron superar el pensamiento mítico y buscar explicaciones naturales y coherentes de la realidad. Muy bien, la religión griega. Ella se basa en una serie de narraciones simbólicas, actualmente le llamaríamos mitos, ¿no?, que contribuían a los dioses en un aspecto y un comportamiento humano. Los griegos aprendían estos mitos a través de los poemas de Homero y Hesíodo, que eran sus principales fuentes de educación moral, teológica e histórica. Sin embargo, con el tiempo, algunos griegos empezaron a cuestionar la veracidad y la coherencia de estos mitos, y a buscar otras formas de entender el mundo. Y es así como nació la filosofía, como un intento de sustituir el mito por el logos, es decir, por la razón y el discurso argumentativo. Muy bien, los primeros filósofos resulta ser que se interesaron por el origen de la naturaleza y de las cosas, y buscaron el principio o elemento fundamental de todo lo que existe. A estos filósofos se les llama presocráticos, porque vivieron antes que Sócrates, el gran maestro de la filosofía antigua. Los presocráticos se alejaron de las explicaciones mágicas o religiosas y propusieron teorías basadas en la observación y en la lógica. Algunos de ellos fueron Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Pitágoras, Parménides y Demócrito. Sócrates vivió la religión como algo personal e íntimo. Es ahí donde la filosofía antigua alcanzó su máximo esplendor, con Sócrates, Platón y Aristóteles, los llamados socráticos mayores. Ellos se dedicaron a reflexionar sobre temas como la ética, la política, el conocimiento, la realidad y el arte. Sus obras han tenido una enorme influencia en la cultura occidental y siguen siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Cada uno de ellos tuvo una visión diferente sobre la religión y su relación con la razón. La filosofía antigua terminó con el surgimiento del cristianismo y el fin del Imperio Romano. A partir de entonces, comenzó la filosofía medieval, que se caracterizó por el intento de conciliar la fe y la razón,
y por el predominio del pensamiento religioso sobre el pensamiento racional. Muy bien, y continuando con nuestra presentación, estamos en la página de menti.com y aquí en menti.com le pedimos a los alumnos ingresen y activen el código que viene en la parte inferior 3677-1337 y ellos han ingresado a la plataforma de www.menti.com y ya que ya están aquí reunidos nuestros alumnos, vamos a darle ingresar para que vean la primera pregunta. A nuestros alumnos les preguntamos ¿cuántos filósofos conocen? Ya que vimos nuestra presentación de este día, ellos ya conocen a filósofos, entonces vayan escribiendo ahí sus nombres. Muy bien, ya están escribiendo: Platón, Aristóteles, Anaxímenes, Ubico. ¿Qué pasó con ese alumno? Yo creo que se estaba durmiendo. Vamos a darle a la siguiente pregunta después de estas que hemos hecho y dice: ¿cuáles son las ramas de la filosofía? Vayan respondiendo a nuestros alumnos. ¿Cuáles son las ramas? Fe, epistemología, ética, política, tecnología. A ver, vayan eligiendo y se va moviendo ahí nuestra gráfica y ellos van poniendo nuevamente sus respuestas. Ahí está, muy bien. Ética, política son parte de las ramas de la filosofía, al igual que la epistemología. Muchas gracias y con esto decimos que la verdad está en el conocimiento.